Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto, qué placer poder compartir juntos. Estamos en una hermosa compañía. La palabra de Dios dice que es bueno que los hermanos estén juntos en armonía, y ahora se cumple literalmente, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, ¿verdad? Así es. Salmo 133. Salmo 133. Bueno, un placer. Hoy queremos hablar de un tema de mucha actualidad. Sé que mucha gente está pasando por eso. Eso es algo que estamos mirando, estamos viendo. La gente pide mucha oración sobre este tema. Y quiero leer un versículo bíblico para empezar a hablar acerca de esto. Están en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, o Hechos del Espíritu Santo, como le dicen también, capítulo 12, en el versículo 6, y trata de cuando dos de los discípulos fueron encarcelados. Del versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, a la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Bueno, me tocó compartir, y yo creo que muchos de los que estamos aquí habíamos hablado y discutido acerca de lo que implica este pasaje, ¿verdad? Quiero primero ver estas dos cadenas que sujetaban. Pedro era un preso peligroso. Se le puso dos soldados y dos cadenas, algo inusual dentro del Imperio Romano, a no ser que sea un preso peligroso. No sé, Isaías, ¿qué podés hablarnos acerca de esas cadenas un poco? ¿Verdad? Bueno, ¿por qué no tomamos bien el contexto, Jorge? El apresamiento de Pedro toma cuando Herodes se envalentonó porque le mataron a Jacobo. Y a algunos le cayó bien, entonces dijo: si le matamos a este, que eran uno de los principales apóstoles, ¿por qué no le tomamos al líder, al más ruidoso, al que más hablaba? Y para muchos era, ahora sí que se acaba todo el movimiento de Jesús. Empezó ya con una muerte, Pedro es tomado preso, entonces ¿qué queda? ¿Para dónde vamos? Pero la iglesia, dice la palabra, hacía sin cesar oración por él. Eso nomás. Pastor, Bien. tu opinión sobre el tema de la oración de la iglesia. Yo creo que... Sí. Indudablemente que había sido clave y sigue siendo clave hoy cuando una persona está pasando por una situación difícil. En este caso, Pedro estaba preso, rodeado de soldados. Y yo veo la primera respuesta antes de que él fuera libre o fuera liberado por el ángel que Dios envió. Él estaba durmiendo, dice. La persona que puede dormir es una persona que puede estar con paz. La persona que tiene culpa no puede descansar, no puede dormir. La persona que está saturada, estresada, superada por la situación, no puede descansar. La iglesia estaba durmiendo, indudablemente que al menos había una medida de paz. La iglesia estaba orando. Perdón, disculpen, quise decir la iglesia estaba orando. Y Pedro estaba durmiendo. Ya estaba, yo había una respuesta a la oración ahí. Es cierto. Ya había una situación de descanso en la intervención que Dios haría, que Dios tomaría dentro del marco de su voluntad. Y la iglesia entendió, ¿verdad?, de que él debería ser libre y oró en esa dirección
Pero yo repito, la primera respuesta ya veo yo en ese descanso que tenía Pedro, antes que se diera todo el escenario que vamos a ir mencionando. Okay. Fernando, ¿qué te parece vos alguna de esas cadenas que son simbólicas que tenía Pedro, las que vos más solés escuchar en la gente ahora? No solamente, bueno, el COVID probablemente es más acuciante y produce más, ¿verdad? Sí, para mí yo le llamaría a una de esas cadenas temor. El temor creo que Mucha gente está que miedo, es algo que mucha gente está viviendo y que se acrecienta según las circunstancias. Es interesante entender también las circunstancias que le tomaba a Pedro. Pedro no es que estaba denunciado y estaban esperando alguna definición y como decir, no, sabes que le llevan a la comisaría, pero estamos esperando que le suelten. Pedro tenía sentencia. Sí. Y cuando vos tenés sentencia, lo primero que probablemente el diablo, nuestra propia carne, quiera meter es temor. Y creo que eso lleva a un estado depresivo. Pedro podría estar como cualquiera de los que están condenados a muerte o a una condena sin igual. Probablemente tendría que estar en un estado depresivo. Y ahí va en contramano con lo que decía Marcos, ¿verdad? Pero yo diría, una cadena es el temor y la otra es la depresión. Sí, dos temas muy actuales, el tema del temor y la depresión. A veces no sabemos si es causa o consecuencia de esto, pero realmente hoy vemos mucha gente atemorizada y mucha gente entrando en depresión justamente por estas cosas, ¿verdad, Isaías? Yo voy, inclusive, él habló sobre la depresión, yo voy a la otra cadena y para mí es la ansiedad. Si la depresión si el temor me llevó a una depresión, hay otro, el temor, o sea, la falta de control del futuro, de la incertidumbre me lleva a una ansiedad y esa ansiedad produce un estrés que no te permite dormir porque ¿y ahora qué? ¿Será que el movimiento que Jesús nos encomendó va a terminar? ¿Será que voy a morir? ¿Y qué va a pasar con mis hermanos en la fe? ¿Cómo va a quedar todo esto? Y traducirlo hoy, claro. Con el COVID. Sí. ¿Y ahora qué? Exacto. Yo voy a tomar la ansiedad que está diciendo Isaías y creo que en algún momento cuando hicimos también una conversación con los pastores yo había comentado eso y la ansiedad se daba como clara señal en mi caso en la cuarentena por la madrugada donde parecía que la mente no paraba de trabajar. Sí. Y llegaba al punto donde yo decía, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y como si fuera que yo en ese momento podría solucionar o podría hacer algo, pero sin embargo yo estaba tratando en mi mente con una ansiedad terrible de buscar alguna solución a diferentes escenarios que se presentaban, claro. En lo laboral, en una cantidad de cuestiones, ¿verdad? Sí, comparto contigo y pienso que en este tiempo la ansiedad habrá explotado en muchísima gente, ¿verdad? Yo creo que los psiquiatras habrán tenido muchísimo trabajo y ahora estarán teniendo mucho trabajo sobre este tema. Marcos, sucede algo maravilloso, porque en medio de la noche se aparece alguien y le toca, a ver, no sé, es algo maravilloso, ¿verdad? Viene en el momento más oscuro. Era el horario más difícil. Ya habían pasado horas que había anochecido y faltaban una cantidad de horas para que amanezca. Entonces, es el horario donde normalmente el Señor se aparece. Sí. Viene a nuestra búsqueda, viene a nuestra salvación. Dios viene en el momento donde más nosotros necesitamos. Eso es lo bueno, lo mejor que nosotros podemos rescatar. Él estaba imposibilitado, como a veces nosotros estamos imposibilitados, y nuestra única salvación es una intervención divina. Nosotros podemos movernos. Pedro podía moverse ahí en la cárcel, hacer cualquier cosa, gritos, zapatear, gritar, que le escuchen. La iglesia haciendo una manifestación afuera, no sé. Pero lo único que le podía salvar era una intervención de Dios. Y yo creo que eso tenemos que tener más que presente en este tiempo. Yo creo que
ese es el punto central de la cuestión. Dios viene en el momento más oscuro de nuestras vidas. Cuanto más oscura está la noche, suele decirse más cerca está la madrugada, ¿verdad? Pero La mañana. la mañana, ¿verdad? Y cuando más necesitamos, el Señor aparece. Y aparece de una manera especial. Viene un mensajero, viene un ángel y le trae un mensaje. Y solo referirme a esto, ¿verdad? Que cómo la gente necesita un mensaje diferente ahora. Todo el día está escuchando tantos infectados de COVID, tantos muertos de COVID, o tantos perdidos en su empleo, o tanto está pasando, o parece que todo se exacerba ahora, todo está mal, todo... Disparó todo. Disparó todo, ¿verdad? Y es el efecto de esto que estamos pasando, ¿verdad? Pero viene alguien y le da un mensaje y le dice algo interesante, le dice, son 4 cosas que le dice, ¿verdad? Le dice, cíñete, levántate, atate su sandalia, envolvete en tu mando y vamos. Le da 4 palabras, ¿verdad? Indicaciones claras. Eso, no sé, te quería preguntar, Fernando, que realmente cuando Dios habla parece que te dice claramente lo que Él quiere, ¿verdad? Sí, claro. De vuelta, y nos habla a través de su palabra. Yo encontré varias veces circunstancias en las que el manual de vida, la palabra de Dios, se te aparece con una señal específica. Y yo creo y yo confío en un Dios que habla con claridad, que no trae confusión. Muchas veces las circunstancias parece que traen confusión, pero Dios quiere intervenir y decir, no, señores, ocurre de esta manera y hace esto porque mi plan para vos es de esta manera. Yo celebro la manifestación de Dios porque Dios cuando habla claro, es preciso y llega en el momento justo, ¿verdad? Se manifestó de esa manera a través del ángel en la vida de Pedro en una circunstancia límite y todavía actúa en medio de nosotros en circunstancias en las cuales después termina diciendo solo la mano de Dios, solo la manifestación de Dios, solo la obra de Dios, solo el brazo prodigioso y milagroso de Dios puede producir algo novedoso. Pero creo que esa dirección o esa manifestación de Dios viene ante una disposición nuestra de estar con acción de gracias delante de Él y con estar en expectativa. O sea, no podemos perder de vista eso. Que en medio de esa circunstancia, como decía Marcos, Pedro estaba con una disposición totalmente diferente a la que cualquiera podría haber asumido, en confianza total de que Dios iba a venir a actuar. Tomo lo que vos decís. O sea, uno habla cuando el otro se calla. Dios intervino cuando Pedro se calló. Pedro no hizo una manifestación, no se puso a llorar por todas las consecuencias de haberle servido a Dios, de la obediencia, de todo lo que significaba esto. No se puso a llorar por todas las cosas. ¿Qué es lo que ocurrió allí? Ocurrió que el hombre tenía paz y descansó en las promesas del Señor. Y esa es una palabra para hoy, para nuestro tiempo. Está en el temor, está en la ansiedad, pero está la palabra del Señor. Y Pedro nos da el ejemplo. Él duerme y descansa en ese momento. ¿Por qué? Porque está seguro de la intervención del Señor. En la muerte o en la vida, Él sigue siendo el Señor. Entonces, ante esa actitud, Él descansa. Cuando Él descansa, Él escucha. Entonces, Dios habla y le da las 4 palabras. Cíñete, levántate, atate tu sandalia, al cordón de tu sandalia y movete. Pero si vos no le das tiempo al Señor que hable, porque vos estás con tu yo, Él no puede intervenir. Por eso que ustedes dijeron a la madrugada, porque es tal vez que es el único momento que Dios puede hablarte, porque vos estás callado. Isaías, yo creo que esto nos lleva a pensar un poquito en las puertas que Pedro tuvo que pasar, porque si leemos la palabra dice que él no sabía lo que estaba pasando. ¿Verdad? Me recuerda, hoy llegaban el pastor y su hijo todavía no se despertaba y no sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa. Nosotros a veces nos despertamos y no sabemos qué estaba pasando. Y creo que el Señor, de alguna manera, tiene que hacernos despertar así como Él es trino Dios, nosotros somos también trinos, somos espíritu, alma y cuerpo.
Entonces, esos lugares por los cuales, esas puertas por las cuales tuvo que pasar, que son 16 guardias que tenía allí, ¿verdad? Son como esferas de nuestra propia existencia que Dios tiene que ir despertando. Porque de lo contrario vamos a seguir dormidos. Sí. Muy bien. Mira, fíjate que Dios podía tomarle a Pedro y hacerlo aparecer en un lugar totalmente fuera, diferente de la cárcel. Pues si tuvo el poder para hacer lo que hizo, Claro, podía haberlo hecho de esa manera. Claro, no podía. Pero Dios dio indicaciones y permitió de que él pasara todos esos lugares, porque hay una experiencia que a nosotros nos enseña, ¿no? Nosotros a veces también queremos simplificar todas las cosas. Dios tiene el poder para hacerlo más fácil, pero nosotros tenemos que pasar por procesos, porque Dios trabaja a través de procesos. Y ahí es que quiero preguntar sobre ese tema, Marcos. Decime, vos tuviste una atadura espiritual. ¿Qué se sintió ser atado y ser libre espiritualmente en el espíritu? Bueno, en el espíritu, comienzo con el espíritu. La primera puerta. Porque fue la primera puerta. Bueno, yo venía de sentirme muy atado por algunas cosas en la vida, algunos malos hábitos, las cosas que me salían muy mal. Era jovencito, tenía 18 años. No veía ningún futuro, solamente me sentía atado, sentía mucho temor. ¿Podía orar? ¿Podía tener algo? No, estaba tan atado que No tenía una percepción de nada. me costaba. Le rogaba así a Dios. Le rogaba a Dios que Él interviniera en mi vida, que Él hiciera algo, porque yo me encontraba literalmente preso, imposibilitado. Entonces, ¿qué es lo que me dominaba? El temor, la tristeza, en cierto momento desesperación, sentimientos de fracaso, temor a todo. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, cuando Dios interviene, lo primero que hace en mí es liberar mi espíritu. ¿Cómo fue eso? Yo me di cuenta que eran prisiones espirituales. ¿Cómo yo puedo asegurar eso? Explica un poco más eso, porque la gente Yo quiero que me crean eso, porque fue así, porque en mi caso fueron manifestaciones demoníacas que se dieron en el momento cuando una persona estuvo orando por mí. Es decir, yo sentía como cada uno de esos espíritus reaccionaba. Pero ¿cómo si vos toda tu vida estuviste en la iglesia, te criaste en un hogar cristiano? Bueno, eso responde a una verdad que mi papá o que nuestro papá nos enseñó siempre, ¿verdad? Que Dios puede tener hijos, pero no nietos, ¿verdad? Y que mi papá era hijo de Dios y no nosotros de manera automática. Todos teníamos que venir a Dios y tomar esa decisión personal. ¿no? Nosotros vivimos frente al templo. Nos íbamos al templo varias veces a la semana, teníamos reuniones en nuestra casa todos los días, nos íbamos a otros hogares también a hacer reuniones a la semana varias veces, pero en mi caso era tener una cara aquí y vivir otra cosa allá. En otras palabras, yo lo que quería era... Tenía una doble vida. Yo quería conocer las cosas del mundo, quería experimentar. Y yo, en mi interior, yo le dije a Dios, Señor, déjame esto, por favor, no me toques. Yo quiero vivir esta vida. Permitime esto, pero permitime también esto, ¿no? Sin darme cuenta, yo abrí una puerta espiritual. Eso es muy importante. Entonces, cuando yo le dije a Dios, Señor, esto déjame a mí, el enemigo entonces tomó ocasión. Entonces, cuando yo no le quise rendir algo a Cristo, entonces viene el otro automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Vino y encontró una puerta de entrada y ahí... ¿Y cuando te liberaste, cómo te sentiste? Bueno, después de que salió todo eso de mí, que duró como casi 2 horas y media, yo sentí que había salido de mí un peso, me sentí libre de toda atadura, sentí que vino el Espíritu Santo dentro mío y me sentí con la capacidad de estar por encima de eso que antes me controlaba. Es decir, ya no tenía temor, ya no tenía tristeza, ya no me sentía atado a seguir pecando. Lo espiritual te lleva a otra puerta. Te quería preguntar. Lo almático. El alma, donde está el asiento de las emociones. Ese es un tema que quería preguntarte, porque sé que de repente vos mucho hablas de este tema, porque nosotros tenemos, luchamos con ese temperamentos, personalidades.
¿sabes lo que pasa? El hombre es espíritu, sí. Somos seres espirituales, pero también somos seres almáticos. Tenemos sentimientos, emociones, voluntad, pensamientos. Y también tenemos cuerpo, tenemos lo material. Somos espíritu, alma y cuerpo. Bueno, lo espiritual es espectacular, pero sí, como dice la palabra, si no hay una renovación del entendimiento, o sea, si no hay una sanidad interior en el alma del ser humano, ¿qué pasa? Tu casa queda vacía y la palabra, Jesús mismo enseña que vuelve otra vez, por más limpio que estés ya vos, vuelve otra vez con 7 espíritus peores y vuelve a tomar. ¿Por qué? Porque no fuiste renovado en tu entendimiento. Claro. Otros le llaman el discipulado, otros le entienden, le llaman sanidad interior. Es decir, vos no solamente sos espiritual, tenés sentimientos, tenés emociones y eso debe ser transformado. Si, por ejemplo, tenés resentimiento contra alguien, si tenés odio, si tenés falta de perdón, todos esos aspectos del alma, el Señor tiene que transformar, tiene que renovar para que entonces vos puedas cruzar la segunda puerta. Exacto. La puerta de la libertad. Exacto. De lo espiritual a lo emocional, por llamarle, lo almático. Jorge, 4 años después de esa experiencia que yo tuve de liberación espiritual, ahí recién yo entendí y pasé un proceso de sanidad interior en mi alma. 4 años después, yo no me daba cuenta de que yo no me había perdonado del todo. Ahí está. Entre otras cosas, muchos síntomas de inseguridad, cosas así que eran cuestiones del alma. Que te afectan también el espíritu. Todo. Y te afecta el cuerpo. Así es. Así una tensión dinámica. Pero fue el segundo paso. Bueno. Fue el segundo paso, al menos en mi caso, ¿no? Es interesante cuando hablamos del alma, porque probablemente muchas veces en las iglesias hablamos de lo espiritual y dejamos de lado, y hay gente que le acepta al Señor, pero vive en una lucha almática el resto de su vida. Y nosotros sabemos que cuando el Señor viene a nuestra vida, nuestro espíritu es transformado, recibe salvación, nuestro cuerpo vamos a vivir hasta que partamos y nuestro cuerpo en algún momento sea glorificado, pero nuestra alma experimenta una guerra por el resto de nuestras vidas. Es ahí, en nuestra mente, en nuestra emoción, en nuestra voluntad, donde vamos a pelear el resto de nuestra vida. Y es ahí donde Dios quiere obtener la victoria en nuestra vida, donde dice, déjame, o sea, confíame que yo quiero darte la victoria en eso, confíame en que yo estoy contigo y yo te voy a llenar de gozo cuando vos tenés tristeza. Yo te voy a llenar de una libertad en tus pensamientos y en tus emociones. Dame tu mente porque quiero gobernar y quiero darte un buen pasar. O sea, ¿cuánta gente pudo aceptar al Señor en su vida, pero pasa el resto de su vida pareciera vida miserable? ¿Por qué? Porque no hubo una victoria en su alma. A ver, y tenemos nosotros la siguiente, que es la puerta de hierro que le llaman. ¿Qué dice? Que es la puerta de la parte del cuerpo. ¿Por qué el cuerpo es tan importante? Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y nuestro cuerpo debe ser guardado y cuidado. Cuando a nosotros se nos llama en Romanos 12:1 a que nosotros tengamos la renovación de nuestro entendimiento, dice que nuestro cuerpo, dice guardemos nuestro cuerpo porque es el culto racional, el culto inteligente. Entonces muchas veces la gente también olvida, no se cuida, a veces tiene que tomar cuidado en la alimentación, en los ejercicios, un montón de cosas. A ver, en esta enfermedad que yo tuve, realmente el cuerpo fue golpeado, el espíritu y el alma estaban tal vez bien, pero el cuerpo fue golpeado. Y si yo no tenía a lo mejor si yo tenía enfermedad de base, quién sabe, pagaba más, ¿verdad? Bueno. Pero habla de comportamientos. Exacto. Y si vamos a hablar de cuerpo, tus emociones, o sea, tus pensamientos, tus ideas te van a llevar a comportamientos. Exacto, sí. Y esos comportamientos, si vienen de malos pensamientos, son nocivos. Exacto. Y tu cuerpo, por ende, no es templo del Espíritu Santo. Claro. Si hay gente que tiene pensamientos suicidas, termina cortándose, lastimándose el cuerpo, ¿verdad? O sea, eso es cierto. Entonces, hay una conexión completa que debemos cuidar y que el Señor nos mostró cómo opera, ¿verdad? Cuando Él libera. Cuando Él libera, lo hace de manera completa. Entonces dice, y la palabra dice que cuando Él pasó toda esa puerta, entendió, dice, que verdaderamente el Señor le había enviado a su ángel. Recién ahí, Él se despertó. Recién ahí. Y ahí Él dijo, ahora el Señor me libró de Herodes
y de lo que el pueblo, las autoridades estaban pensando contra mí. ¿Qué pueden decir sobre eso? Yo rápidamente, porque creo que también el tiempo nos permite esto. Yo digo lo siguiente, es increíble cómo Pedro experimenta algo que muchas veces nosotros experimentamos. Estar en un estado de inconsciencia, parece, hasta que ve consumada la obra de Dios a través del ángel en un momento. Y yo creo que eso sucede, ¿por qué? Y yo pienso que sucede de una manera porque en mí sucede eso. Cuando Pedro, si Pedro tuviese que analizar todo lo que tendría que haber sucedido para que él llegue hasta la calle, hasta afuera de la cárcel, hubiese dicho, esto es imposible. Muchas veces en nuestra vida hay procesos que nosotros decimos, híjole, no sé cómo va a ser Dios para transformar. Y parece que Dios tiene que llevarnos pasito a pasito, hasta en un estado de inconsciencia, hasta que llegamos a un punto y decimos, híjole, todo lo que hizo. No puedo creer por dónde me llevó para hacer su maravillosa obra. Y ahí parece que cae en la realidad de decir, híjole, pero si yo hubiese encarado y hubiese dicho a Dios, sí, Dios, vamos juntos y yo digo que vamos a hacer de esta manera, no hubiese sucedido nada. Eso tuvo que venir el ángel. Excelente. Creo que ahí esto nos grafica cómo Dios trabaja a su manera. En su tiempo. En su tiempo, en su forma. En su forma. Y que es un proceso, no es una cuestión así, porque mucha gente viene al Señor y quiere así las La cosas. instantaneidad. Y no, Dios no obra de esa manera. Dios no entra a nuestro ritmo, es entrar al ritmo de Él. Y a veces, bueno, como dijo Fernando, mejor no ver todo, sino sencillamente ir dando los pasos de obediencia que tenemos. Confiar como un niño, dice la palabra. Exactamente. Marcos, te agradezco. Isaías, gracias. Fernando. Gracias. Y Isaías, ¿por qué no dirigir una oración? Hay mucha gente que está necesitando esta libertad y nosotros somos los mensajeros que ahora tenemos la posibilidad de dar, el privilegio de dar este mensaje. Quiero nomás decirle que estas palabras no es que los hemos preparado. Jorge nos dio el tema para hablar, pero oramos para que sea de bendición para sus vidas. Y creo que el gozo que sentimos mucho es porque somos hermanos, pero también porque sabemos que Dios está hablando. Y Dios está hablando en este momento. Entonces, cierra conmigo tus ojos y vamos a orar un poco. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este momento precioso. Así es. Te damos las gracias por la experiencia de Pedro, descrita en la palabra y con una enseñanza para cada uno de nosotros. Que podemos estar prisioneros, que las cadenas de temor, de depresión, de la ansiedad, guardados por el enemigo, pueden tratar de capturarnos bajo puertas del espíritu, del alma y del cuerpo. Pero hay una familia que está orando. Hay alguien que está orando, así como nosotros estamos orando por aquellos que están viendo el programa, por aquellos que pueden escuchar la palabra. Oramos para que el ángel del Señor, la palabra de Dios, pueda intervenir en esa vida, en ese momento, y pueda hablar a esa persona, romper las cadenas de las ataduras de depresión y de ansiedad, romperlas, ceñirlas, levantarlas, calzarlas y echarlas a andar en el proceso de Dios, abriendo la puerta del Espíritu para que el Señor se revele a su vida, renovando el entendimiento para que se pueda ser transformado a la altura del varón perfecto que es Cristo, y convirtiendo esa puerta de hierro en un templo de tu Espíritu, nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, racional para nuestro Dios. Para esta vida que está oyendo, la palabra sea dada en este momento y de bendición en medio de la pandemia y de la cuarentena y de la peor circunstancia. El Señor es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, y su palabra no vuelve a él vacía, sino que da su fruto a su tiempo y es prosperada en la misión para la cual fue enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Un placer que podamos compartir juntos. Que tengas una bendecida semana. Gracias, muchachos. A ustedes sí.